Hola, soy Francisco Bermúdez y en esta clase vamos a ver el diagnóstico diferencial de las alteraciones que puede sufrir el ETCO2 y de las causas que producen estas alteraciones. Es una clase que pertenece a la asignatura de anestesia y no sé si habéis visto la parte de anestesia en el libro de otras especialidades o si ya habéis dado la asignatura de anestesia, pero se trata de una asignatura que tiene muy poca importancia en el MIR, o sea que suele tener muy pocas preguntas, pero que sin embargo tiene mucho contenido. Entonces, lo importante para esta asignatura es tener claro los conceptos clave, los conceptos que más probabilidades tienen de caer. Y este concepto creo que está entre estos conceptos clave, el ETCO2. Y vamos con la clase. También decir que me voy a centrar mucho en la fisiología, pero porque creo que una vez que entendemos la fisiología, vamos a entender muy bien este tema. Lo primero, ¿qué es el ETCO2? El end-tidal CO2. Pues es la presión de CO2 que tenemos al final de la aspiración. Y esto quiere decir que el paciente está conectado a un respirador y son los niveles de CO2 que le llegan al respirador en el aire que expira el paciente. Es el aire que tiene el paciente en el alveolo al final de la aspiración. Y este dato ya nos podría ser interesante de por sí, pero es que podemos asumir que esto es equivalente a la presión parcial de CO2 que tenemos en la sangre. Entonces, con este nivel de ETCO2 ya tenemos información tanto sobre la ventilación del paciente como sobre qué sucede en su sangre. ¿Cómo se mide este ETCO2? Con la capnografía, que es esta curva que vemos aquí, que la habréis visto alguna vez en los monitores de los anestesistas. Y con esta curva sacamos el dato ese que vemos al lado, que es el numerito que nos dice qué valor tiene la ETCO2. Y también podemos mirar con la capnografía la frecuencia respiratoria, que es más información aún contenemos con esta curva. ¿Cómo interpretamos la capnografía? Pues se trata de una gráfica que nos representa los niveles de CO2 que salen en el aire, que tiene el aire que está ventilando el paciente, y nos la representa con el tiempo. Y cada curva de esta que vemos nos representa un ciclo respiratorio. Tenemos la inspiración con la curva abajo del todo, porque el aire que nos rodea apenas tiene CO2. Tiene un CO2 que es cercano a cero, o sea que podemos asumir casi como cero. Por eso la curva de la inspiración está abajo del todo. Sin embargo, cuando el paciente empieza a expirar, empieza a sacar el CO2 que hay en su sangre, que ha pasado al aire que está en sus alveolos, y este aire cargado en CO2 llega hasta el respirador, y es lo que vemos en la curva. Y cuando está acabando la expiración, la curva llega a una especie de meseta, y aquí es donde calculamos el ETCO2, el número que hemos visto. Este ETCO2 nos va a dar más información de la que podríamos pensar de primera, y es un elemento muy útil para los anestesistas y para los intensivistas y la gente que maneja respiradores, porque nos da información instantánea sobre muchísimos elementos del organismo. Porque nos responde preguntas sobre cómo está la ventilación, si el tubo está permeable, si está bien colocado. Nos responde preguntas sobre si se está produciendo bien el intercambio gaseoso, si el CO2 pasa bien desde la sangre hasta los pulmones. A los pulmones y sale bien por las vías respiratorias. Nos da información sobre el estado hemodinámico del paciente, sobre si hay suficiente sangre en los vasos para que llegue a los pulmones y la sangre esta done su CO2 al aire alveolar y salga por el respirador y el respirador lo detecte. Y también nos da información de manera indirecta sobre la tasa metabólica del organismo, sobre si las células están produciendo mucha respiración celular o poca respiración celular, porque no sé si nos acordaremos de que la respiración celular produce CO2. Entonces, a más respiración celular se esté produciendo, a más metabolismo tenga el organismo, más CO2 tendremos en el aire expirado. Y, por último, para que veamos que esto es equivalente a la presión de CO2 que tenemos en la sangre, no sé si nos acordamos de nefro o de neumo, que los niveles normales de CO2 en la sangre están entre 35 y 45. Y una capnografía normal como esta, pues tiene que tener eso, un ETCO2 de unos 40 milímetros de mercurio. Y, por último, también recordar o incidir en que esto no es algo específico de anestesistas o de intensivistas, sino que cada vez más la capnografía es de utilidad cuando realizamos maniobras de RCP. Y esto ya está contemplado en muchas guías, porque gracias a la capnografía podemos comprobar de manera rápida si hemos metido bien el tubo, cuando intubamos rápido no tenemos tiempo para fibrobroncoscopia, y también si estamos realizando bien las maniobras de RCP y conseguimos que el paciente mueva su sangre y sea capaz de mandar CO2 desde la sangre hasta el aire que expira.
Nada, vamos con lo que se suponía que era de lo que iba la clase, que son las alteraciones en estos niveles de EtCO2, en la curva de la capnografía. Decir que yo aquí he clasificado las alteraciones a grosso modo, pero que un especialista es capaz de decirte si la forma de la capnografía tiene forma de una entidad concreta o de otra. Pero nosotros, a nivel del MIR, lo que nos interesa es saber por lo menos qué causa que el EtCO2 aumente, que la curva se haga más grande, o qué causa que se haga más pequeña o que incluso desaparezca. Vamos con lo primero, con una pérdida brusca del trazado de la capnografía. Esto, si es al principio de la intervención, nos quiere decir que no hemos colocado bien el tubo y que estamos intubando el esófago. Pero si esto es en medio de una intervención o si es en cualquier estado en el que estamos bastante seguros de que tenemos bien colocado el tubo, nos hace asustarnos muchísimo. Porque quiere decir que nuestro tubo se ha estropeado, que se ha desconectado, o que el paciente tiene un broncoespasmo grave que no es capaz de sacar aire de sus pulmones, o que tiene un TEP masivo en el que no le llega sangre a los pulmones, o que incluso puede ser una parada cardiorrespiratoria en la que no le funciona ni el corazón para mandar sangre, ni los pulmones para ventilar. Vamos con las caídas más progresivas, que es cuando en los niveles descienden, pero no tanto y no tan bruscamente. ¿Qué sospechamos entonces? Pues podemos sospechar una oclusión parcial, tanto del respirador, del tubo del respirador como de la vía aérea. Y, importante, podemos sospechar también un aumento del espacio muerto alveolar. Podemos sospechar un TEP submasivo, si es de causa de la vascularización pulmonar, un EPOC, que sería de causa pulmonar ya más específica, o incluso de causa cardíaca, porque si el corazón pierde fuerza y no es capaz de mantener una frecuencia cardíaca adecuada o una tensión arterial adecuada, no va a llegar suficiente sangre a los pulmones para que se produzca el intercambio respiratorio. Y vamos con lo que hasta ahora ha entrado en el MIR de este tema, pero que seguro que entran más cosas, por eso creo que esta clase puede ser bastante importante, que son las elevaciones del EtCO2. Hasta ahora ha entrado la hipertermia maligna y el enfisema subcutáneo. ¿Por qué eleva la hipertermia maligna el CO2 del final de la expiración? Pues la hipertermia maligna lo que se produce es que todos los músculos del cuerpo del paciente se contraen a la vez y esto hace que su metabolismo aumente muchísimo, que los miocitos estén quemando muchísima glucosa y realizando muchísima respiración celular. Y esto va a subir muchísimo y de golpe los niveles de CO2 del paciente. Y esto se va a ver reflejado en el aire que expira, en los niveles de CO2 al final de la expiración. También interesante, sobre todo en los cuidados intensivos, la capnografía para detectar la sepsis, porque los aumentos de CO2 también pueden estar relacionados con el aumento de la tasa metabólica que supone la sepsis. Y también muy interesante la capnografía para la monitorización de la laparoscopia, porque gracias a la capnografía podemos ver si se están produciendo complicaciones típicas de esta técnica, como puede ser el enfisema subcutáneo. Al final la laparoscopia lo que hace es insuflar CO2 o cualquier otro gas, pero normalmente CO2, para inflar las cavidades y poder realizar la operación. Y si este CO2 se deposita en otro sitio que no debería estarse depositando, el paciente lo va a absorber y lo va a acabar expulsando por los pulmones. Y esto lo vamos a ver también en la capnografía. Y hasta ahora nos han preguntado que el enfisema subcutáneo produce esta elevación en los niveles de EtCO2. Y nada, espero que esta clase os sea de ayuda, que os deje este concepto claro y mucho ánimo con la preparación.